¿Por qué a mí todos me odian y a ti te llaman por el tuyo? Y la vida te respondió, porque yo soy una bella mentira y tú una triste realidad. ¿Qué les transmite este mini poema? ¿Les dice algo? Piensen igual que algunos de los personajes del poema, no le dice nada, no le gusta la poesía. ¿Qué sienten al leer? ¿Hay verdad en esta frase? No hay verdad. ¿Alguien quiere una opinión? Esa es mi última carrera, ya. Ustedes ya perdieron el miedo a empezar. Esto no se le tiempo, compañeros. ¿Qué les dice ese poema? ¿Alguna reflexión? Sé que no son un almorzado, probablemente. Pero todavía no dan así. Tengo un rato. Modelo. Mire que con sus colegas de segundo ciclo no tengo que estar pidiendo mucha participación, solo que participan. O la compara en parte con la muerte, porque muchas veces la vida puede ser algo que para algunas personas es un estado de muerte. Puedes estar muriendo empezando a teoría. Sí, dependiendo de los contextos, quizás puedes ser son viviente en una vida que en todo caso no te gusta o no te causa felicidad. Por eso me también la vida una bella mentira que es la vida en realidad, porque en este caso pensaría que lo ve como si la vida está llena de complicaciones, de cosas malas que pueden hacer pensar tal vez en la muerte en muchas ocasiones, o que puedes pensar que el final es una triste realidad, porque obviamente ya todos sabemos en qué consiste la muerte, ¿no? No tenemos claro, pero no tenemos claro que la vida también puede estar muy relacionada con la perfección de la muerte. Quizás no sabemos exactamente qué consiste, justamente para eso vamos a conversar ahora, pero en todo caso sabemos que todos vamos a morir. Por eso creo que sí hay todo el mundo, sea creyente, ateo, gnóstico, y cualquier tipo de creencia, saben que al menos este cuerpo que tienes ahora, en esta vida, en todo caso, va a llegar un momento en el cual te va a tocar el paso hacia experimentar la muerte, experimentar entre comillas. Cuando yo con los chicos del segundo ciclo veo los 4 puntos, con ustedes voy a hacer un poco más ágil. En primer lugar, ¿ustedes le tienen miedo a la muerte? ¿Se han parado en algún momento de su vida? Ya tienen de 24, 26, entre 25 y 30 años. No. ¿Se han detenido a preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa cuando me muera? ¿Y han sentido miedo cuando se han hecho esas preguntas? ¿O han sentido paz? ¿O cuando han visto a un familiar fallecer, ustedes se han cuestionado la idea de que qué pasa si el siguiente soy yo? ¿Le tienen miedo a la muerte o no le tienen miedo? Algunos sí, algunos no. En filosofía esta pregunta sobre el temor hacia la muerte también ha sido una cuestión a trabajar. Y tienes gente a favor y gente en contra. Sócrates, que es no es el primer filósofo, por si acaso. El primero es Tales de Mileto, al menos en Occidente, porque en Oriente es otra historia. Pero Sócrates sí es de los primeros filósofos clásicos, es decir, los filósofos que quizás tuvieron un poco más de trascendencia, al menos en el tema del conocimiento. Y Sócrates, en algún momento de su vida, en el caso de su vida justamente, le hicieron esa pregunta sobre el temor a la muerte. Ustedes, por su curso de filosofía, espero yo, que sepan de qué manera murió Sócrates. ¿Qué pasó con Sócrates? Su profesor de filosofía tendría que haberles contado un poquito. Vivió Cicuti, ¿por qué? Se deprimió mucho. ¿Tiene un juicio contra él? Claro. A él el juicio, el cargo principal para Sócrates, en contra de Sócrates, era que era una especie de atormentador de jóvenes, ¿no?
La juventud los convertía en parte como seguidores de él, que iban también, así como él, preguntándole a la gente sobre qué era la verdad, qué es la justicia, qué es el amor. Y a mucha gente le caía mal las preguntas, no en sí por las preguntas, sino que cuando dialogaban con Sócrates, Sócrates en ese interés de querer saber qué era la verdad de las cosas, hacía notar a quienes se decían expertos en las materias de que en verdad no sabían lo que se suponía que decían saber, ¿no? Y ahí está, solo sé que nada sé, ¿no? Eso es importante, su pensamiento. Resulta que a un grupito de personas del pueblo no les creyó a Sócrates y lo enjuiciaron. Y Sócrates, en el juicio, pues hizo quedar como ignorantes a quienes son su jurado. Entonces su jurado obviamente votó en contra, ¿no? Y lo sentenció a muerte. Y mientras él esperaba las sentencias, sus seguidores le propusieron la posibilidad de que se escapara, se fuera a otro lugar. Pero Sócrates no quiso huir porque, en palabras de él, si oía era una forma de darle veracidad a las razones de por qué lo habían enjuiciado, ¿no? Y sentía que era un juicio injusto, justamente. ¿Ya? Entonces, en lugar de escapar, él decidió tomar la cicuta, ¿no? Y antes de tomarla, obviamente, uno de sus seguidores le preguntó: maestro, ¿no tienes miedo? O sea, ¿por qué quiere quitarse la vida, no? Y Sócrates le habla sobre el temor de la muerte. Dice: date cuenta que a la muerte no le puedo temer, porque la muerte, según Sócrates, son dos cosas. O por una parte, la muerte simplemente es el cese de las experiencias, de sentir experiencias. Cuando nosotros decimos que estamos vivos, ¿cómo sé que yo estoy vivo? Porque experimento, ¿no? Respiro, siento, no sé, alegría, tristeza, etc. Eso me da síntomas, digamos, en el lenguaje de ustedes, de que estoy vivo. Si estoy muerto, según Sócrates, pues ya no experimentaré ningún dolor. Y como en la vida yo se supone que no busco experimentar dolores, entonces simplemente que mi vida acabe ahí y no experimentar dolores no es algo malo. Es el camino A, diríamos. Y el camino B para Sócrates tiene que ver con la posibilidad de que exista una vida después de la muerte, que no es la vida del cristiano, por si acaso. Para Sócrates no existe el cristianismo todavía. Pero lo que sí existe, o sea, existía desde antes, es la posibilidad de que tu alma, nosotros creía en el alma, de que tu alma pase a otro mundo. ¿Ya? Platón va a poner esa idea y luego va a proponer su mundo inteligible, ¿no? Y Sócrates dice: bueno, si mi alma va a pasar a otro mundo, algo que para Sócrates era fundamental en el alma humana era la capacidad de razonar. Entonces decía: bueno, en el otro mundo seguiré con la posibilidad de razonar, de seguir pensando. Entonces, tampoco es algo malo, porque lo que yo en esta vida humana hago, que es preguntar a la gente para saber la verdad, pues cuando me muera, me iré con mi alma a seguir preguntando a la gente sobre la verdad, a los muertos, diríamos, ¿no? Entonces, no es algo malo. Entonces, para Sócrates, morir no es síntoma de temor, porque ninguno de los dos caminos que él veía eran algo negativo, ¿no? No existía la idea de que te ibas a un otro mundo, no sé, como el infierno cristiano. No existía eso, al menos en su concepción, ¿no? Luego está Epicuro. Epicuro pertenece a una escuela más bien que dice que es importante los placeres de la vida. Y cuando a él le preguntan si le debemos tener miedo a la muerte, dice: no deberíamos tener miedo a la muerte, porque siendo fundamental para el ser humano el tema de experimentar a través de los sentidos, cuando yo estoy muerto, cuando yo estoy vivo, la muerte no está presente. Cuando yo vivo, la muerte no está. Y cuando yo estoy muerto, ya no experimentaré nada, la vida ya no está, entonces yo no tengo experiencia alguna. Entonces, algo parecido a Sócrates, en realidad, ¿no? O sea, nunca voy a tener experiencia de la muerte, así porque le tengo miedo a algo que no voy a experimentar. ¿Ya? Y Marco Aurelio pues, nos decía el tema de los estoicos. Y para los estoicos, especialmente para Marco Aurelio, que tiene un libro que se llama Las Meditaciones, que habla mucho sobre el tema de la vida y la muerte, él dice que a la muerte no se le tiene que tener miedo porque la muerte es algo natural. Todo ser viviente está por naturaleza llamado a experimentar en algún momento de su vida el episodio de la muerte. Es más, los estoicos decían
que hay cosas en la vida por las cuales no puedes luchar en contra porque son cosas que no dependen de ti ni de tus fuerzas. Es como, ustedes pueden estar estudiando mucho para su examen que tienen de aquí más tarde, pero quién sabe, el profesor no viene. Entonces, bueno, gastaron todo su tiempo estudiando y no van a dar el examen, ¿no? Van de controversia para cuando recurramos el examen, ¿no? Entonces, me tengo que enojar porque me maté estudiando todo el fin de semana y no fui a una fiesta y resulta que me cancelaron el examen. Pues un estoico diría no, que al final eso no depende de ti, ¿no? Y con respecto a la muerte, ellos decían que uno siempre debe tener la puerta abierta, era la frase que usaban ellos. ¿Qué significa? Lo que era la dignidad de la vida para los estoicos es el hecho de que no se vulneren ciertas virtudes humanas o ciertas cualidades humanas. Cuando uno puede sentir que experimenta una vida llena de tormentos, injusticias, lo más parecido a realidad es como una vida de esclavitud, por ejemplo. Para un estoico, pasar esa puerta, es decir, quitarse la vida, no es algo, no es una falta de heroicismo, al contrario, es una forma de cómo tú preservas tu dignidad humana, lo propio que te hace humano a ti. Y por eso para ellos, bueno, al ser la muerte algo natural, simplemente asúmela como lo que es. Si pierdes a un ser querido, fruto de la muerte, obviamente vive tu duelo, pero sé consciente de que ese ser querido en algún momento iba a morir. Entonces, con tus lágrimas diríamos, no cambias nada. Vive tu duelo y pasa la página cuando sientas que la debes pasar. Pero pasa la página, no vivas atascado en la ausencia de ese ser, porque reconoce que ese ser en algún momento pues, no iba a estar, ¿no? Eso te diríamos un espejo. Todos ellos son como defensores al hecho de que no hay que temer a la muerte. No es racional en todo caso para ellos tener miedo hacia la muerte. Pero también tenemos el otro lado. Tenemos a Hobbes, que es parte ya de la época moderna. Hobbes tiene un libro conocido, que es el tema de la libertad, y trata todo el tema del Estado. Y la razón para Hobbes de que el ser humano funde el Estado o se una a un Estado es el hecho del temor a morir. Para Hobbes sí deberíamos tener miedo a la muerte, de hecho el temor a la muerte es lo que ha hecho que nosotros seamos parte de un organismo mucho mayor y que justamente lo que nos provee principalmente es la defensa de nuestra vida, ¿no? En el mundo de la naturaleza de Hobbes, un mundo ideal, nunca existió, pero en ese estado de naturaleza, los seres humanos, cuando vinimos a este mundo, supuestamente queríamos cosas, y lo que hacíamos era ir por esas cosas. Pero ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, yo quiero tomar agua, pero mi compañera también quiere tomar agua, y solo existe esta botella de agua? Tenemos dos formas, o compartimos, o uno de los dos se queda con la botella, ¿no? Entonces, humanamente dice Hobbes, como el ser humano es un lobo para el hombre, lo vimos en la clase, vimos el tema del ser humano, entonces, probablemente yo me quiera quedar con la botella en vez de compartirla, porque compartirla, en pocas palabras, es tomar menos agua. Es decir, pudiéndome tomar toda la botella, si comparto, pues me tomaré la mitad, un poco menos, quizás un poquito más. Entonces, ese temor de que me hagan algo es lo que hace en mi vida que tome decisiones. Y porque verdaderamente temo a la muerte, es que cedo parte de mi libertad en esta vida, ¿no? Tampoco me vuelvo un tigre, pero al menos cedo parte de mi libertad. Y Kierkegaard es parte de la escuela existencialista y él propone que hay una especie de incertidumbre hacia la muerte y que constantemente, es que es un poco paradigma, ¿ya? Pero él decía, constantemente estamos pensando en el hecho de que en algún momento nos puede pasar algo y con eso podemos perder la vida, ¿no? Porque además, más que el hecho en sí, dice que lo que nos da miedo de la muerte es que no sabemos qué va a pasar. O sea, para algunos puede ser que tengo miedo de cómo voy a morir. Obviamente, si a mí me diera la posibilidad de elegir cómo quisiera morir tranquilo en mi cama, acostado, todo sedado, ¿no? Con un poco de paliativos, aunque sea, ¿no? Y descansando, como que me duermo y dejo de existir. Pero sabemos que también hay tipos de muerte, hay muertes dolorosas.
más crueles que deben existir. Hoy en día, no desde lo romano, porque ahí entramos en un dilema. Pero hoy en día, ¿qué muerte a ustedes no les gustaría padecer? Quemados, por ejemplo. Sabemos que la muerte por incendio o por quemaduras es una muerte complicada. Otro tipo de muerte. Ahogados también. Sí. Es cierto que hay un momento en que se pierde la conciencia, pero en momentos previos se experimenta, ¿no? Y así podríamos hacer una lista, un ranking, ¿no?, de muertes, desde las más complicadas hasta las que diríamos podemos intentar sobrellevar. Pero más allá de este ranking, ninguna de esas, así experimentes cualquier tipo de esas muertes, el temor más grande, dice Kierkegaard, es que no sé qué va a pasar después. Es decir, yo puedo morirme acostado, tranquilo, como yo quisiera, pero mi temor es en realidad que no sé qué va a pasar con mi alma. Si es que existe el alma, o quizás somos solo conciencia. Pero si existe el alma, en todo caso yo no sé qué va a pasar. Si eres cristiano, la pregunta que te harás será: ¿me voy al infierno? ¿Me voy al cielo? ¿Diosito será bueno conmigo? ¿Será misericordioso? ¿O será que mis pecados me han llevado y ya me sentenciaron? Tengo una marca aquí, un sello que dice directo para abajo, ¿no? Igual si eres de otra religión, si eres hindú, te preguntarás: ¿será que reencarnaré en un ser superior a mi estado actual? ¿O será que me rebajaré otra vez a ser un gato? ¿No? Entonces igual, ahí es el dilema. Y por eso es que tenemos miedo, ¿ya? Yo trataba a los chicos la idea de que cómo influye el tema del miedo en nuestras decisiones éticas. Bueno, queremos hacer lo correcto y lo incorrecto. ¿Ustedes consideran que hay una influencia cuando ustedes deciden hacer algo bien? Algo correcto y incorrecto, que más que mínima. Estamos en cuenta el hecho de que existe un cierto miedo hacia esa muerte que voy a hacer. O el miedo hacia la muerte no interfiere en otras acciones. ¿O en qué momento sí? Como ustedes viven, toman decisiones como médicos. ¿Creen que el miedo hacia la muerte les va a jugar una pasada? ¿O ustedes creen? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, una cosa que yo me ponga a jugar un simulador de medicina en mi computadora con realidad virtual y todo lo que quieras. Y otra cosa es lo que ustedes hacen, ¿no? ¿O me equivoco? Y no tienen nada que ver cuando ustedes están haciendo lo que hacen. El miedo hacia la muerte, no de ustedes necesariamente, ¿no?, pero sí de los pacientes, no tiene algo de juego. ¿De qué manera? ¿Por qué hace eso parecido? Ustedes son de temple de hierro, así, a lo medieval. ¿Ah? Ya, una parte puede ser el temor. Bueno, más que la muerte, claro, las consecuencias de causar la muerte a alguien, ¿no? Es cierto, hoy en día tienen leyes, como Marco habrán visto un poquito quizás, el poder que tienen sobre sus manos, pero también como las leyes hoy en día protegen al paciente, ¿no? Y como hoy en día hay toda una forma distinta de verla prácticamente. Ya, ¿qué más? Para una persona católica, por ejemplo, el obrar mal, o sea, si actuar mal sobre la vida de alguien específicamente, podría ser no agradable a Dios, y eso generaría miedo, por ejemplo, en una persona, porque puede tener consecuencias de cómo vaya a ser al final, puede pensar que va a ir al infierno por actuar seguidamente mal sobre una persona. Eso tiene una persona católica, bueno, creyente en Dios. Sí, cristiana más que todo, porque en el cristianismo hay un mandamiento que es no matar, ¿no? Que no matar, lo malo de que sea tan simple esa frase y tan potente es que no tiene explicación, no tiene subtítulos. No te dice no matar en caso de que, porque no matar, yo cuando voy caminando por la calle mato hormigas en el camino, ¿no? Entonces, claro.
Se supone que la meta es con el globo, todo, ¿no? Sí, sí, no, pero ya te vas al otro lado. O sea, pero en todo caso, el no matar, o sea, para el cristiano, por más que cree en el mandamiento de Jesús, de amarás a Dios sobre todo cosas y al prójimo como a ti mismo, que es como la síntesis que da Jesús, sí existe, todavía hay catequesis, te enseñan los 10 mandamientos. Están ahí. Pues todavía están en el inconsciente, siguen siendo referentes de grupos. No los 1000 y pico que tienen los judíos, pero sí los 10 siguen todavía teniendo injerencia. En último término, creo que sí, el mío fue incluso en cuestiones prácticas, ¿no? Tú vas por la calle y ves a una persona que le están robando. Hay una crítica fuerte hacia de que el peruano, el mexicano no suele hacer mucho cuando ve una acción de violencia hacia otra persona. Pero una forma de entender el por qué no se da es porque justamente si están robando a alguien con un arma, yo tengo miedo que esa persona que está robando me haga daño a mí. Yo quisiera quizás ayudar a esa persona, pero no puedo porque tengo temores, porque no tengo el entrenamiento, no tengo la seguridad de que al ayudarle pueda hacer algo, ¿no? ¿Cuáles están las decisiones chiquitas? Porque si yo cruzo la calle siempre me van a matar. Sí. Por ejemplo, es cierto, o sea, yo también en cosas pequeñas debería tener un cierto miedo hacia la muerte. Yo aprendí a manejar y algo que cuando iba con me enseñaba a manejar, me decía, tú tienes que estar muy alerta porque mucha gente cruza la pista como si estuvieras en, no sé si en Europa, pero en todo caso no valorar ese temor de que puede pasarte algo, ¿no? Entonces tienes que tener una prudencia mayor, diría. Ahora bien, la muerte es señal de existencia. Hay estos dos puntos, este y el de acá, lo voy a resumir para que no sea tan tedioso. De aquí lo voy a explicar a todos, ¿ya? Porque no me da la vida. ¿Quiénes han pensado en la muerte como un fin absoluto? Es decir, morimos y ahí acabó nuestra historia. Y he presentado algunos. Los que les interesa a ustedes en bioética, a ver, les puede interesar los dos últimos, Nagel y Harris. Ustedes saben que en bioética, los criterios bioéticos no tienen que ver, o sea, hacen a un lado todo el tema de creencias religiosas, ¿no? Probablemente ya les digo mal, no se tomen en cuenta. Es posible que a un comité de ética de un hospital, por ejemplo, exista algún religioso, o sea, un cura incluso, dentro del comité sí, pero el cura tiene la misma, o sea, su palabra tiene el mismo peso que lo que tiene la enfermera, que lo que tiene el doctor. O sea, no hay, tú estás haciendo fundamento religioso, tu discurso vale más. No vale. Y Nagel es un autor contemporáneo, filósofo, que es ateo. Y de hecho, si ustedes buscan en YouTube diálogos o presentaciones de él, muchas de ellas son en ambientes ateos, ¿ya? Incluso de vez en cuando hace bromas de ateos con cristianos, ¿ya? Pero vamos a entrar un poco en torno a ¿qué es la muerte para Nagel? Nagel dice en un ensayo que titula La muerte, él dice, al final de cuentas la muerte, más allá de la creencia que puedes tener, lo que te dice la ciencia hoy en día es que es el cese de la conciencia. Es decir, nuestro sistema, mientras está vivo, una de las cosas que constantemente hace, incluso sin, digamos, paradójicamente, sin ser conscientes, es la capacidad de situarse existencialmente. ¿Lo podemos llevar eso a un subconsciente? Sí, cuando tú te preguntas quién soy, por qué estoy aquí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No? Es el ejercicio en el cual tú eres consciente, y siempre somos conscientes de algo, ¿no? No podemos ser conscientes de la nada. Eso científicamente no es posible. Espiritualmente sí. El budismo hace prácticas para ser conscientes de la nada, ¿no? Y cuando uno alcanza los estados máximos de iluminación, justamente es porque ha llegado a esa conciencia de la nada. Hay ejercicios que te proponen de cómo alcanzar ese estado, ¿no? Pero en la ciencia siempre uno es consciente de algo. Y en el caso de la muerte, al final de cuentas, según Nagel,
la muerte la consideramos un mal porque cuando morimos ya no hay experiencias. Un poco lo que decía Epicuro, ¿no? O sea, cuando morimos dejamos de sentir, dejamos de vivir. Y para Nagel es importante, para el ser humano, según Nagel, la capacidad de poder vivir plenamente esta vida, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la muerte es un mal terrible para todos porque pone fin a la vida, ¿no? Es el mayor mal. Por eso se considera que después de la muerte no hay nada. Simplemente nos descomponemos y ya está. Y ahí quedó. Por eso Nagel dice, es importante que valoremos esta vida, porque es lo único que vamos a tener. Y como tú la vivas, es la única experiencia que vas a tener. No vas a tener otra oportunidad para resarcir errores, mejorar lo que recién te des cuenta que tienes que mejorar, perdonar lo que tengas que perdonar. No, en Nagel solo hay esta vida y ya está, ¿no? Y luego está Harris, que va casi en la misma línea, que considera que la conciencia es producto del cerebro, de la ejecución cerebral, y dado que la conciencia sube la actividad neuronal, cuando el cerebro deja de existir, entonces se da lo que él considera una muerte. Bueno, científicamente, médicamente, ustedes le han puesto muerte cerebral, ¿no? Pero que evita eso. ¿Qué es lo particular de Harris? Que Harris dice lo siguiente: si ya uno experimenta una especie de muerte cerebral, entonces quiere decir, según Harris, que ya no tengo conciencia. Entonces quiere decir que esa persona ya está muerta. Entonces quiere decir que yo puedo, por ejemplo, donar los órganos de esa persona a pesar de que todavía no ha muerto en el sentido estricto de la palabra. Entonces, para Harris, que se le desconecte a una persona que ya está con un pronóstico de una especie de irreversibilidad de la conciencia, de la capacidad neuronal, para Harris está bien o no es antiético que esos órganos de personas se puedan donar a otra persona. O sea, no tendríamos que esperar a que la familia decidiera necesariamente que solitos la persona, no sé, dejara de respirar, porque creo que cuando estás muerte cerebral se respira, ¿no? ¿Qué funcionamientos siguen, o sea, qué sigue funcionando cuando tienes muerte cerebral? Corazón y pulmón. Corazón y pulmón siguen funcionando por sí solos. Ya, entonces, ahora diría, no necesitamos esperar eso para hacerle entender a la familia que quizás su familiar ayuda mucho más a la humanidad, en lugar de estar postrado ahí, donando órganos, ¿no? Sus órganos están vivos. Es su postura, ¿no? Porque para él una muerte es irreversible a nivel del cerebro, y entonces ya no hay mucho que puede quedar, ¿no? Tendríamos que actuar más bien en qué se puede beneficiar con respecto a ese paciente. Entonces, esto directamente a ustedes les sirve en cuanto a toma de decisiones epidémicas, que están llevando con mal. ¿Alguno más de los otros cuatro que quieran que expliquen? ¿Que de todos interés? ¿Solo uno? ¿O paso a la siguiente? ¿Todo bien? ¿Ninguno de los otros cuatro? ¿Sartre? Ya. Sartre es un autor que en realidad es ateo, sí, no es creyente. Y Sartre pertenece al grupo también de los existencialistas. Por lo tanto, él intenta o plantea que la muerte es un fin absoluto de la vida, no hay más vuelta que darle. Y lo importante, al ser un fin absoluto, es que entonces la vida es lo valioso. Como no hay Dios ni vida después de la muerte, lo que existe es responsabilidad en mis actos, ¿no? Y es un tema importante para Sartre. El ser humano tiene que ser responsable, ¿no? Porque no se trata de que como no hay religión o como no hay Dios, yo puedo hacer lo que quiera. No, porque ya, tú dices no hay Dios, no hay religión, pero hay leyes civiles, ¿no? O sea, yo no puedo ir matando gente por ahí como si fuera Gravity Speed Auto y con mi carro atropellando gente. ¿Por qué? Porque al final la policía me atrapa y por mis actos tengo consecuencias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser responsable. Solo en la capacidad humana que yo pueda, valorando mi vida, ser responsable de las consecuencias de mis actos, es que yo voy a poder vencer ese miedo a la muerte, quizás
que puedo sentir al ser un fin absoluto, y dedicarme más bien a vivir la vida como debería, ¿no? Una frase que tiene Sartre sobre esto es: la muerte es una continuación de mi vida sin mí. Es decir, cuando yo me muera, la vida va a seguir, ¿no? Como familiar fallecido, pero tú sigues con vida, ¿no? Y Sartre te diría: aprovecha eso. Tu familiar ya no puede experimentar la vida, pero tú sí, ¿no? Y sigue adelante, algo así. Todos los existencialistas, estos dos, tienen una base estoica, ¿no? Que te dice: bueno, hay cosas que no puedes manejar. Sigue adelante. Ahora, ¿quiénes creen en una vida posterior? Tienen a esto. ¿Cuáles les sirven a ustedes? En bioética. Ya, puede ser un poco, quizás, esos tres igual. Los de acá. Bueno, aquí que lo expliqué. No hay mucho más que darle. Schopenhauer es también parte de este grupito. Quizás, a diferencia de Kierkegaard es existencialista cristiano, Schopenhauer simplemente es teísta, o sea, cree en más allá, pero no está amarrado a una religión cultural, digamos. Pero dice lo siguiente, su frase es: creo que cuando la muerte cierra nuestros ojos, vamos a despertar a la luz, de lo cual nuestro sol no es más que la sombra, es decir, debe de ser una luz mucho más abundante incluso que la idea de sol que podemos tener, ¿no? Entonces, para Schopenhauer, cuando morimos, nuestro yo, que lo podemos asemejar quizás a la alma, a la conciencia, ese yo, lo que me hace particular a mí, se va a disolver en lo universal. Schopenhauer ha sentido una semejanza parecida a lo que piensa el budismo. El budismo plantea que la reencarnación tiene un objetivo. Uno no reencarna porque sí, ¿ya? En el budismo la reencarnación se supone que uno busca en cada vida reencarnada alcanzar el nirvana, que es lo máximo, ¿ya? No es el grupo de música, es el estado de iluminación, ¿no? Uno puede reencarnar muchas veces, pero uno como alma, diríamos, se debería cansar de reencarnar siempre, de ir subiendo, bajando. Entonces uno tiende en un momento de su vida, cuando alcanza la madurez espiritual, a querer alcanzar y querer siempre escalar a mejor, ¿no? Y el estado de nirvana superior, en síntesis, no es muy difícil, no es muy diferente a lo que plantea Xenino en realidad. Hay un diálogo en YouTube que ustedes pueden encontrar de un monje y de un obispo cristiano ortodoxo, y se ponen a conversar sobre qué pasa después de la muerte. Y se dan cuenta que los dos apuntan al mismo horizonte, cada uno definiendo su punto de fe, ¿no? Porque el cristianismo dice que el paraíso es la unión con Dios, ¿no? San Agustín ya lo planteaba, que el amor de Dios me inunda tanto que el día de mi muerte la resurrección no es más que hacerme uno con Dios en el amor, ¿ya? Y para el budista es lo mismo, porque es en ese estado máximo de iluminación yo me hago uno con el universo. El universo es el cosmos, ¿no? Y es lo mismo, porque el cosmos sería como Dios, ¿no? Y yo me hago, ya no reencarno en algo más, diríamos, me reencarno en el mismo cosmos, siendo parte de todo lo que es el cosmos en sí, ¿no? Y ese es el estado máximo de iluminación que puedo alcanzar, ¿ya? Y luego está Unamuno, que más bien es contemporáneo. Y lo que me interesaba de Unamuno tiene lo siguiente, esta frasecita. Yo no aseguro, ni puedo asegurar que hay una vida, que hay otra vida. No estoy convencido de que lo haya. Unamuno era muy cientificista, es decir, seguía mucho la corriente de racionalistas, ¿no? Entonces él decía, ciertamente no hay ninguna prueba que hoy en día científicamente te diga que hay una vida después de la muerte. A pesar de que últimamente, este año, hay un científico que en YouTube ustedes lo encuentran con respecto a... él dice que tiene pruebas científicas de que existe una vida después de la muerte. Ya, ustedes lo pueden checar.
Pero Miguel de Unamuno, cuando dice su frase, no había pruebas suficientes como para decir científicamente hay una vida después de que morimos. Entonces él dice, bueno, no estoy convencido de que lo haya. Pero no me cabe en la cabeza, siendo él tan opcionalista, que un hombre de verdad no solo se resigne a gozar más de esta vida, sino a renunciar a la otra y hasta la rechaza. Es decir, para Miguel de Unamuno, si eres tan racional como dice ser, y dices, no, no quiero creer en una vida más allá porque no hay pruebas científicas de que la haya, pues tampoco es racional vivir una vida viviéndola como si no existiera. ¿Por qué? Imaginemos lo siguiente, imaginemos que ustedes vienen de cualquier religión. Ninguna religión que cree en una otra vida te plantea vivir una vida negativamente. Todas demuestran exigencias más, exigencias menos, que la vida plena, para que pueda alcanzar esa trascendencia, necesita de unas actitudes positivas en esta vida, ¿no? El cristianismo te dice, a través de todos sus mandamientos, te propone no una especie de cinturón de castidad, sino que supone que si cumples los mandamientos, no solo te garantiza un más allá bonito, sino que esta vida también tendría que ser bonita. ¿Ya? Y así cualquier religión que ustedes elijan, que piensen en una vida más allá, ninguna te va a proponer que para ganarte más allá tienes que ser una persona mala. Ninguna te la va a hacer. Entonces, dice Unamuno, si todas las religiones o propuestas de trascendencia te proponen ser bueno en esta vida para poder experimentar esa trascendencia, pues entonces vive bien en esta vida siguiendo, esperando la trascendencia, y si cuando te mueras no hay más allá, simplemente deja de existir, pues no habrás perdido nada, porque igual habrás vivido una vida buena aquí. Y si al final sí hay algo más después de tu muerte, pues entonces, por haber vivido bien aquí, te habrás ganado esa vida en el otro lado. Eso no es triste. O sea, dice que a él no le cabe en la cabeza que pudiendo gozar, o sea, habiendo gozado de esta vida, cerrarle las puertas a que haya otra después. No está hablando de que sea bueno o que sea malo, simplemente renunciar a la otra y rechazarla. No solamente de que no sabe que hay la otra malo, sino que no. Entonces, simplemente está diciendo que para una persona que dice, no sé uno, no me cabe en la cabeza un hombre de verdad, o sea, un hombre de verdad, tenemos que. Un razonable. O sea, que goza de su propia vida, goce como goce. Eso es lo que estoy diciendo. Ah, bueno, la frase. No, yo estoy explicando todo su pensamiento. O sea, digo que eso es lo ya. Ya, o sea, es que la frase también termina diciendo que. hasta la rechazo, o sea, que no, que se niegue, que cierre la puerta a la posibilidad de La trascendencia. la inmortalidad, la trascendencia. Claro, que Unamuno dice, si tú tienes la opción de creer en una vida que implica la trascendencia, que implica que cuando te mueras va a existir algo más después, acéptala. No la creas como una postura irracional. Porque mucha gente dice eso, ¿no? Dice, yo soy racionalista, yo soy científico, yo sigo la ciencia, y la ciencia no da pruebas, entonces yo no tengo por qué creer en una vida más allá. Unamuno, siendo también racionalista, le dice, nada pierdes creyendo. O sea, él dice acá, ¿no? A él no le cabe en su cabeza que incluso se rechace esa opción. Porque si rechazamos, estamos en realidad perdiendo. Porque hay una frase, incluso lo encuentras en algunas discusiones en YouTube o en internet, sobre qué pasaría si yo siendo ateo, resulta que al final cuando me muera hay una vida después. ¿No? Depende de cómo has tomado ese ateísmo, ¿no? Si para ti el ateísmo es hacer lo que tú quieras, y en ese hacer lo que tú quieras has tomado malas decisiones para tu vida, entonces, según lo que pase después de esa muerte, probablemente sí puedas experimentar una consecuencia negativa, digamos, ¿no? Si siendo ateo, simplemente te portaste, como dice Nietzsche, como decía Sartre, bien, o sea, no crees en nada, pero te portas virtuosamente, pues no pasa nada, igual, no pasa nada, porque te has portado virtuosamente. Igual depende de la religión que escojas, porque los cristianos brutos dicen que el ateo va a ir al infierno si existe Dios porque no
más centrada a Dios. Radicales. Pero un cristiano, sí. Pero un cristiano de verdad, un cristiano católico, que use el 2% de su cerebro, te va a decir que al Dios el amor, pues no importa cómo hayas vivido tu vida, porque al final el perdón es para todos. El perdón y el amor de Dios es para todos. Sí. Entonces, pues eso sería lo que, por supuesto, aún creo que no sabe. Sí, la teología Porque maneja. además tampoco le tiene por qué importar, porque si no creen nada, pues no. ¿Por qué esa es una preocupación? Para el ateo. Para una persona atea. Entonces, Claro. pseudo racional, porque tampoco puedes. O sea, tampoco una puedes foto decir, diría, sí, tú eres atea y ya crees en ese mundo después de la muerte y te portas como tú quieras, ¿no? Más bien, una mujer diría, sí deberías tener tu motivo para tener un cierto temor. Porque ¿qué pasa si el equivocado eres tú? Y al final de cuentas sigue la vida después. En cambio, un creyente que se porta bien, aún creyendo, aún porque se porta bien porque quiere cumplir y acceder a esa trascendencia, en ese portarse bien supone que en esta vida es una persona buena. La sociedad lo cataloga, por más allá de su creencia, como una persona buena. Y si al final de cuentas no hay una vida, no pasa nada. Porque en esta vida. Pero si hay otra. Empieza con una premisa egoísta, entonces. ¿De qué? ¿De la salvación? No, yo decir me porto bien porque quiero estar bien después, entonces no tiene sentido. Uno tiene que hacer las cosas bien porque se supone que están bien, no porque espero algo. En el estado ideal es así, pero humanamente no. Sí, Humanamente, cada uno es egoísta. somos un poquito más opcionales que lo que quisiéramos. Quisiéramos ser más buena gente humanamente, pero no lo somos, pues no. Humanamente tenemos inclinaciones más hacia pensar en uno mismo primero y luego en los demás. Pienso más en mi salvación y luego en la otra. La teología arregla un poco lo del amor de Dios. Hoy en día hay una teoría que habla de lo siguiente. Como Dios es bueno, también es amor, ¿no? Van de la mano. Es cierto que Dios te ama y probablemente te va a perdonar, porque Dios es misericordia. Una de las cosas que no estaba tan contemplada en el Antiguo Testamento y que Jesús sí lo pone sobre la mesa es la misericordia de Dios. Y cuando hablamos del amor de Dios, no es el amor humano, como entendemos nosotros, no es el amor de tu pareja o de tu papá, tu mamá. Es mucho más allá que eso incluso. Entonces, lo que dice su compañero es cierto, que lógicamente, probablemente a Dios te va a amar bajo cualquier circunstancia. Pero la teología maneja también el otro lado. Dios te puede amar 100% o 1000%. Pero cuando tú eres un acto malo, no solo es Dios quien tiene conciencia de ese acto malo. Para que algo sea pecado, tiene que haber conciencia de quien lo hace. Por eso si un niño mata un arma de su papá de policía y lo mata a alguien, el niño no está cometiendo un pecado. Porque probablemente ese niño no es consciente de que ese arma puede herir, lastimar, etc. ¿no? Pero hay cosas que nosotros hacemos ya, que adquirimos cierta madurez, de las cuales somos conscientes. Entonces la teología dice lo siguiente: una parte es un Dios que es amor, que te va a perdonar y te va a decir, ven al paraíso o a lo que sea que haya después. Pero por otra parte estás tú. Y hay una parábola en teología, en el Evangelio, que es de la invitación a una fiesta, donde un rey organiza una fiesta y invita a las personas y la gente le dice, no asiste a la fiesta. Entonces la teología basándose en este episodio del Evangelio dice, lo más probable es que el infierno en realidad sea la idea de que el propio ser humano no sea capaz de perdonarse a sí mismo. Es decir, Dios te perdona porque eres amor, pero tú tienes conciencia de lo que has hecho en esta vida. Al tener conciencia en esta vida de tus actos, puede ser que tú mismo no te seas digno, no te sientas digno de ir a donde y pases por un proceso de sanación. Y tiene coherencia, ¿no? Si tú te pones a ver un poco, que no tiene que ver con el cristianismo, que tiene que ver más con el mundo paranormal y eso, muchos de los que son sensitivos a ese mundo hablan de que las almas que están en este mundo son almas que están buscando justamente esa reconciliación, que no dan el pase porque sienten que tienen pendientes, que hicieron cosas que no fueron favorables para su vida, y eso los atrapa en este mundo, ¿no? Y esas personas viven como el infierno, ¿no? Que no es el infierno, están como un cubo, ¿no? Pero sí, pues viven atormentadas un poquito. ¿No es acaso suficiente castigo hasta la familia? Imagínate que te mueras así
de primeras pasar a experimentar ese amor de Dios, ¿no? Que te ama así, pero tú no te sientes digno de ese amor, divino. Bueno, ahí estamos, Unamuno y Schopenhauer. ¿Alguien quiere que explique un poquito? De los de acá, ¿quieren que explique alguno? ¿A qué hora acabo? 40, ¿no? Pero 13. Ya. Solo les doy una así pastillita, el último. De aquí, le escribe Marcel, empieza a explicarle Marcel. Gabriel Marcel es un filósofo que ve a la muerte como la capacidad, en realidad más que la muerte en sí, él reflexiona de la importancia de saber acompañar a las personas y saber amar a los otros. Una forma de alcanzar la inmortalidad, que no es la inmortalidad obviamente del cuerpo, no es el Dios inmortal como hemos pensado, pero sí de la trascendencia quizás, es que Marcel dice, cuando nosotros amamos al otro, extendemos nuestra existencia. Si yo en un momento me muero, ese amor que el otro ha recibido de mí es una especie de garantía de que voy a seguir viviendo, obviamente en la memoria, ¿no? Entonces, por una parte tenemos eso. Si nosotros somos seres capaces de amar, de rodearnos de personas y darles amor, estamos garantizando nuestra inmortalidad. Obviamente, la crítica que se podría hacer es una inmortalidad restringida todavía, ¿no? Porque una vez que se muera en ese círculo cercano, quizás no pasa el siguiente círculo mi capacidad de amor y desaparezca. Es como yo de mi tatarabuelo, no sé ni siquiera ni su nombre, de quién es, ¿no? Pero quizás mientras viva mi abuela, todavía él se ha recordado, ¿no? Y sigue siendo inmortal, entre comillas, ¿no? Pero cuando ya mi abuela fallezca, mi abuela ahora tiene Alzheimer, por ejemplo, y entonces con ella termina el linaje, ¿no? Termina su inmortalidad. Pero es una bonita manera de cómo podemos ascender. Y el otro punto que también toca Marcel, que ya tiene que ver con respecto a usted, a su vocación, que es el tema de acompañar a una persona que está yendo hacia el camino de la muerte, ¿no? Él tiene una frase que creo que está abajo. Por ello, el acompañamiento al enfermo terminal desde una actitud de amor es como decirle que no va a morir, ¿no? Amar a un ser es decirle tú no morirás, ¿no? Una de las labores que ustedes tienen como médicos, aparte de sanar, porque ustedes quisieran siempre sanar, ¿no? Pero no vamos a poder sanar siempre, ¿no? Hay cosas que no están en su mano, a lo estoico diríamos, pero no son superpoderosos y hay cosas que no pueden sanar. Tienen otra función que es investigar, ¿no? Para encontrar curas, etc. Y la otra es acompañar. Otra función de ustedes es acompañar. Y especialmente quizás acompañar a personas que pasan por procesos de dolor, de soledad, de incomprensión, de duda existencial. Y lo importante para Marcel sería para decirle a esa persona, mira, no le tengas temor a eso que estás experimentando, sabiendo que lo vas a vivir, es saber acompañarlo en ese proceso, demostrarle amor hacia su dignidad como persona, diríamos, ¿no? El tiempo del COVID fue un tiempo que nos ha hecho reflexionar sobre ese tema. Muchas personas, no sé si a ustedes les ha tocado vivir eso, pero muchas personas fallecieron solas. ¿Quiénes acompañaban a los enfermos de COVID? Nadie. Pero en teoría no deberían estar tan solos, porque el personal de medicina debería haber fungido directamente como una especie de soporte emocional, ¿no? En esa soledad a personas en un estado terminal, ¿no? Yo estuve la otra vez no me acuerdo cómo es la dirección de salud, ¿no? Y a Marco le invitaron a dar una cátedra a un grupito de especialistas médicos, enfermeras y enfermeros que trabajan con pacientes terminales.
Y algo que ellos, siendo su especialidad, porque ellos se han especializado en eso, en trabajar con pacientes terminales, algo que ellos sentían es que les faltan todavía herramientas, ¿no? Incluso habiendo especializados ellos en eso. Imagínense ustedes que todavía tienen la especialidad general, lo que casi van a hacer. Entonces, en Latinoamérica y en el Perú hay todavía un camino largo para que ustedes puedan acompañar también. No solo se sientan los superiores en su consultorio de sanar enfermedades, sino también sepan que cuando no pueden sanar algo, sí pueden acompañar al paciente en su proceso. Y que eso también es importante y es relevante, ¿no? Eso, entonces me interesaba que supiera un poco qué pensaba Marcel. Luego tienen a Bauman, Bostrom y a Yara. En el aspecto médico, Bostrom plantea a la muerte como una enfermedad. Hoy en día, el transhumanismo está planteando la posibilidad de que podemos vivir indefinidamente, ¿no? Y no necesariamente la muerte tiene que ser algo natural para el ser humano, ¿no? Es posible que en unos años podamos superar eso y la muerte sea una enfermedad, es decir, pueda ser curada. Y eso. ¿Preguntas? ¿Algo que quieren saber más? ¿Les ha parecido interesante el tema? ¿Sobre qué va la muerte? No salgan con miedo, por favor. La idea es eso. Ustedes, de su idea personal que traían, probablemente lo que tienen que hacer cuando lean temas de filosofía, no es copy y pega, sino es qué me puede fortalecer mi idea que tenía o qué me ayuda a modo de crítica, me puede ayudar a reformular quizás mi concepción de cómo yo vivo en esta vida, teniendo la muerte como horizonte, ¿no? Ya sea un horizonte que me lleva hacia la nada o un horizonte que me lleva hacia algo más, ¿no? Porque tienen de todos los gustos y placeres ahí como autores, ¿no? Y bueno, pueden profundizar personalmente también con algún autor que ustedes hayan visto. Eso. ¿Ustedes han la hoja de asistencia?